No interrumpamos la secuencia. Vamos a comenzar. Miguel José Luis, pues bueno, dejamos la palabra para que nos comentes. Ha tenido una amplia campaña y recorrido hablando de la industria de la vivienda, de las propuestas, y sabemos que es un experto con algunas decenas de años de esta industria. Lo conoce bien. Innovación de ciudades del futuro. Adelante, Roberto. Bienvenido. Le damos un aplauso también a Roberto. Y quiero que comience Roberto. Sí, Roberto, pues ahora sí que bienvenido. Ya te dejamos una vez el micrófono. Les damos unos 15-20 minutos cada uno. La intención es después tener y dar la palabra para algunas preguntas y respuestas al público. Entonces, dejo con ustedes a Roberto Remes, que llegó en vivo. Adelante, Roberto. Gracias, Gigi. Perdón por el retraso, operaron ayer a mi hijo y se quedó solito, entonces, ¿por qué salió corriendo? La mesa de innovación y ciudades del futuro hubo dos dilemas: la innovación y la ciudad del futuro. Sé que a veces van de la mano, pero con innovación podemos atender problemas del campo, con innovación podemos atender problemas de salud, con innovación podemos atender problemas de educación, y seguro que también gobierno, gobernanza, hacienda pública y otras cosas. Pero ciertamente en las ciudades es donde más ocurre la innovación. Pues, de las ciudades donde hoy se busca la innovación hacia afuera. Y también la innovación en las ciudades pues cambia la vida, como ha cambiado la vida prácticamente año con año, ¿no? O sea, el tipo de celular que hoy tenemos en el bolsillo es distinto del de hace 5 años, y es distinto del de hace 10, el de hace 15, el de hace 20, y tal vez hace 25, 30, 35 no teníamos, en el caso. Entonces hay una serie de elementos que van cambiando la vida de las personas, y en las ciudades podemos incluir, por ejemplo, a que el transporte sea mejor, pero de innovación podemos incluir para que los trámites no se hacen regularmente en el campo, se hacen en las ciudades. Pues podemos incluir para que los trámites de pronto sean mejor, sean en línea, sean más cortos. Podríamos empezar a instrumentar documentales, archivos documentales arriba, ¿no? Depender si alguien se inundó, si tembló, si se quemó, pues que haya un respaldo incluso redundante, y eso nos va a cambiar la modalidad de vida. Pero existen una serie de cosas como los beacons, por ejemplo, que nos podrían estar dando información en tiempo real de todos nosotros. Entonces vamos caminando más hacia las ciudades que se pueden planificar en tiempo real en buena medida. Y entonces, en la medida en que vamos planificando en tiempo real, pues también vamos entendiendo cómo elementos de política pública que han ido caminando por separado, como desde la ubicación de las cosas, el transporte y el desarrollo urbano. Y entonces uno de los grandes retos de nuestro país está justamente ahí, que el transporte y el desarrollo urbano enfrenten procesos de integración. En este boom que en algún momento tuvo la vivienda, los primeros 12 años principalmente de este siglo, con tasas de interés un poquito más accesibles, con varias empresas cotizando en bolsa y obteniendo mejores financiamientos para la producción de vivienda, con facilidades en múltiples municipios y estados para la producción de vivienda, pues ocurrió esto que conocemos todo de la vivienda suburbana. Pero si nosotros hubiéramos llevado de la mano el tema de la vivienda con el tema del transporte, entonces no habría ocurrido esta tendencia tan fuerte a la vivienda suburbana sin servicios, sino que pues, hubiéramos hecho los corredores de la mano de la vivienda. Hace muchos años, ya vamos para 40 de la cuarta línea del metro de la Ciudad de México, se dice que
presidente López Portillo dio una vuelta en helicóptero en la ciudad, venía de París, y después dio una vuelta en helicóptero en la ciudad y dijeron, aquí vamos a hacer una línea elevada como en París, ¿no? Entonces decían, si París tenía una línea elevada, nosotros podíamos tener una línea elevada. ¿Y qué ocurrió? Que es la línea menos utilizada, es una línea en malas condiciones, porque las técnicas constructivas hicieron que estuviera tan bien cimentada que el resto de la ciudad se hundió, y es una línea que tiene muchos problemas de cimentación diferenciada. En esa línea estamos al lado de fábricas en algunos tramos, estamos al lado de lugares que pueden tener reciclaje, pero en su momento no vimos esa oportunidad. Es decir, se hizo una línea en medio de la nada por un capricho y pudimos haber ido de la mano de la construcción del metro y la vivienda, y eso hubiera ayudado muchísimo a la verticalización de la ciudad. Pero claro, no era nuestra tendencia en ese momento. Ahora me parece que sí lo es, que ahora sí hay una demanda muy fuerte para que esto ocurra. Las ciudades que tienen transporte masivo son relativamente pocas, ¿no? 3 con trenes urbanos, una con tren interurbano que da algunos servicios urbanos, y todo lo demás con autobuses de tránsito rápido tipo el Metrobús, etcétera, pero realmente son pocas las que tienen este tipo de medidas. En el futuro tendríamos que estar integrando mucho más estos corredores, donde ya existan, dar facilidades a la densificación. Donde exista la densificación, dar facilidades para que ocurra el transporte. Y donde haya prospección de servicios, pues busquemos los corredores que nos puedan dar esta lógica de integración entre el transporte y la vivienda. Y otro de los retos, ¿no? Con el de la innovación, con el del transporte, el otro de los retos es la metropolización. La definición que estableció CONAPO, ¿no? Es desconcentrado, con el INEGI, pues son 92 metrópolis. Yo sé que algunas de estas metrópolis están autocontenidas en el propio municipio. Y el hecho de que estén autocontenidas no quita la realidad del fenómeno. O sea, las ciudades se expanden y tienen una dinámica en donde no solo hay un centro, sino puede haber varios subcentros, no solo hay un poder, puede haber varios poderes, y podemos llegar a extremos como Puebla Tlaxcala, Torreón Gómez Palacio Lerdo, y hasta Tijuana San Diego, Ciudad Juárez El Paso, que también están teniendo fuertes colaboraciones, Laredo Nuevo Laredo, etc. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, bueno, pues hay un reto técnico que es cómo nos organizamos mejor y cómo nos organizamos de manera metropolitana. Sin embargo, también hay un reto legal. Ustedes no tienen que escribir metropolitano, metropolitana, metrópoli completo, nada más escriban metrópoli en el buscador del PDF de la Constitución, y van a descubrir que la mención a la palabra o cualquier derivado de metrópoli está solamente en el 122, que es el artículo que habla de la Ciudad de México. Que cuando hablamos de coordinación o de alguna otra palabra que busque, pues tampoco está presente en nuestra Constitución. Solamente hay una pequeña mención que dice que podrán coordinarse los municipios, podrán, no es deberán. Entonces, algo tendríamos que hacer. La conclusión a la que estamos llegando en la mesa de innovación y ciudades del futuro es que lo que tenemos que hacer es buscar un hueco en la Constitución para hablar de zonas metropolitanas. Así como se ha buscado un hueco para distintos temas, por ejemplo, las autonomías indígenas, quedaron en el artículo 4, el derecho a la movilidad, quedó también en el artículo 4, lo que tenemos que hacer es encontrar un hueco para hablar de las zonas metropolitanas. Me parece que el hueco anda entre el 116 y el 122, se podría trabajar de la mano de constitucionalistas para una propuesta. Esos 7 artículos que estoy mencionando, del 116 al 122, hablan de los estados, y hablan de los estados en un sentido bastante arcaico. Hablan de lo que no pueden hacer, que hoy son cosas que nos resultan bastante obvias. No pueden tener un ejército, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera lo tengo que poner, o lo puedo poner todos los nodos, puedo poner en un solo artículo. También me habla de que no pueden emitir moneda, y hoy día podemos emitir moneda en nuestra propia casa, a través de las criptomonedas podemos emitir moneda, ¿no? Entonces, en realidad tendríamos que actualizar la Constitución y darle una mejor filosofía al rol de los estados,
darle una mejor integración a los nos de los estados, darle claridad a los sís de los estados, darle forma a las zonas metropolitanas y darle funciones a la federación en materia de zonas metropolitanas. Si esto pudiera ocurrir, porque sabemos que el próximo Congreso va a ser bastante cerrado en mayorías, ¿no? Pareciera que es imposible hablar de 2/3 partes para una reforma constitucional en el próximo sexenio. De todas maneras tenemos que dar la lucha por una parte legal. Y si no podemos obtener el resultado por la vía legal, también podríamos hacer elementos de coordinación. Y parte de los esfuerzos tendría que ser que todas las autoridades que tengan una función directa o indirecta con las metrópolis empiecen a dar forma. Me refiero a agua, me refiero a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, me refiero a la SEDATU, me refiero eventualmente a la Secretaría de Medio Ambiente, me refiero a los organismos de vivienda y a otros organismos, ¿no? Y tratar de empezar a generar una política metropolitana que, si no se puede delegar, sí se podrá desde el Plan Nacional de Desarrollo, sí se podrá desde programas sectoriales. Y ese es sin duda otro de los retos. ¿Para qué la coordinación metropolitana? ¿Por qué dedicarle minutos? Pues claramente es porque las cosas que han sucedido en un lado no siempre ocurren en los demás. Tlaxcala, todavía su tendencia es que no le llegue un autobús de tránsito rápido como es la ruta de Puebla. Toluca también tiene una amplia zona metropolitana y no tiene un buen sistema de transporte, y parece que no va a ocurrir mientras no se fuerce esta relación metropolitana. Pero en alguna otra vía estatal como Torreón Gómez Palacio, pues ya se canceló algún proyecto metropolitano. Entonces sí tenemos que hacer algo. Hay un buen caso también que Guadalajara trae ya, o la zona metropolitana de Guadalajara trae un instituto de planeación metropolitana, que eso no lo tienen los demás estados. Quizá tenemos que caminar hacia allá, quizá tengamos que caminar también a ciertas regulaciones estatales que le den fuerza, y eso también sea la base de decir dónde vamos a construir los próximos años, y que también al decir dónde vamos a construir los próximos años, demos todas las facilidades para que esto ocurra. Y todas las facilidades significa menos corrupción, significa tiempos más cortos de aprobación de los proyectos o de ejecución de los proyectos, de venta de los proyectos, que la certidumbre se traduzca en menores costos, o eventualmente el desarrollo de instrumentos en donde los actores que tengan que participar para la gestión del suelo participen con facilidades que no contribuyan a la elevación del precio del suelo. No sé si ya llevo los 20 minutos, pero creo que esta es la idea general. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con las ciudades y que hemos estado tratando, ¿no? De política de cuidados, quizá no tan relacionadas con el tema, pero la política de cuidados, de las grandes infraestructuras, cómo financiar las grandes infraestructuras, pues también es otro de los mecanismos. Y otro de los mecanismos es que veamos en las alturas, hay una tendencia creciente en nuestro país, ya no solo en la Ciudad de México, ya no solo es Monterrey, de hacer edificios altos y muy altos. ¿Qué instrumentos hay detrás del desarrollo de estos edificios altos? Y todavía, o sea, en alguna plática con un presidente municipal de Nuevo León, que estaba teniendo ya edificios altos en su municipio, y no tenían el instrumento para captar algún valor. Es decir, yo te puedo dar, sea los 12, los 20, los 15, los niveles que correspondan de manera directa. Pero si tú quieres más, la venta de aire que sea posible, y entonces esa venta de aire que vaya a un fideicomiso que nos ayude a financiar el resto de las infraestructuras. Ha habido casos, como pasó en la reforma, que pasamos de 20 niveles a 40 niveles sin que hubiera un instrumento de captura de valor. Y esto no debería ser así. En Monterrey se está desarrollando, al parecer, el primer proyecto de 100 niveles en América Latina. ¿Y qué va a aportar al fideicomiso? O sea, está previendo Monterrey que haya algún instrumento para que lo que esté encima de las alturas previas me aporte valor.
Podríamos hablar de otros casos, ¿no? O sea, los centros comerciales, ¿qué tanto contribuyen a la integración? Entonces, dado que pueden tener impactos fuertes en la integración de las zonas, tendrían que aportar más. Y yo sé que en la Ciudad de México existen las medidas de integración urbana, pero a veces también esas carecen de tal institucionalidad que son a capricho de la alcaldía, que son al capricho del gobierno de la ciudad, que no van de la mano de un plan. Y entonces tenemos que llevarlas a que van de la mano de un plan, que a su vez estén aportando valor en las dos direcciones, ¿no? Que en la medida que el tiempo se acabó, en la medida que los desarrollos hagan las cosas y contribuyan a la infraestructura de la ciudad, la infraestructura también aporte valor para los desarrollos y sean círculos virtuosos. Ahí lo dejaría, y es simplemente mencionar lo que se ha estado trabajando en la mesa. Muchas gracias, Roberto Renes. Él es coordinador de innovación y ciudades del futuro del equipo de Xochitl. Y antes de dar la palabra a mi querido José Luis Romero Hicks, quiero mostrarles unos posicionamientos de la industria. No sé si está por ahí el micrófono, si no, lo partimos. Ya, entonces le paso al arquitecto Rodolfo Sánchez Zaragoza, presidente del CAMPA, Colegio de Arquitectos de México y de Arquitectos Mexicanos. ¿Quieres subir o desde allí? Ok. Ya vas a hablar. Bien. Roberto, nuevamente nos vemos. Un gusto charlar desde Mérida contigo en este apasionado tema de desarrollo urbano, que sin duda todos los que estamos aquí escuchamos como lo manejas. Hablaste de instrumentos urbanos, hablaste de reforma como la parte en donde cada uno de nosotros vivimos. Efectivamente, existen leyes, reglamentos, que fue tema que charlamos tú y yo apasionadamente, ¿verdad? Nuestra Ciudad de México dispone de instrumentos urbanos, los cuales es necesario hacerles saber a la comunidad, a la ciudadanía. Ahí se emite una publicitación en la que se vuelve una condición también social muy delicada a construcciones que sí son válidas, ¿verdad? Porque se utilizan dichos instrumentos urbanos. Te hablo de la Ley de Desarrollo Urbano, su reglamento, las normas de ordenación, que todos los proyectistas, arquitectos, sabemos justamente esta índole. Yo espero que justamente que la candidata llegue a asumir este cargo, de impulso a lo que ahorita estamos turnando en la página 4, que yo invito a todos los compañeros del proyecto que nos hicieron llegar. Hablas tú de la vivienda, se habla ahí de la vivienda, de un rezago importante. Me preocupa un término de las zonas más alejadas. Hay que llevarles vivienda. Al llevar vivienda, estamos hablando también de equipamiento y también estamos hablando de infraestructura. Entonces, resulta un poco, no únicamente en el concepto mismo de la vivienda. Por tanto, como nuevamente lo cito aquí delante de mis compañeros, habemos muchos expertos, habemos muchas personas que nos dedicamos justamente a la industria de la vivienda, a la industria de la construcción. Muy importante, y nuevamente les cito, nuestro interés de poder participar con la presidencia en ese tema. Asesores, por supuesto, y también en corto lo platicamos, así lo menciona en la Constitución, que tanto colegios como cámaras podemos fungir, de hecho, fungimos como tal. Por tanto, nuestro exhorto hacia la candidata, a través de ustedes, es hacerles saber que estamos esta comunidad de expertos en la mejor disposición de detonar este instrumento urbano. No nos debe de sorprender edificios muy altos, más bien nos deberíamos de preocupar de una extensión horizontal. El suelo mismo es cada día más caro, entonces tenemos que aprovecharlo. Por lo tanto, hay pagos de derechos que se desarrollan en cada uno de los permisos para construir factibilidades. SEDENA, un asunto muy especial que también ya lo platicamos y todos los que estamos aquí, resulta en gran preocupación para obtener tan solo un permiso de construcción de una vivienda aquí en nuestra ciudad. Sí me preocupó escuchar que en Nuevo León se están instrumentando edificios muy altos, que se va a vender el aire. Hay que instrumentar entonces las políticas para todo ello, porque cada una de esas construcciones pagan derechos correspondientes de acuerdo a un código financiero. Entonces, los derechos por parte de nosotros como ciudadanos, por parte de nosotros como profesionistas, arquitectos, ingenieros, toda la rama que de eso desempeñan, se cumplen de este lado. Por tanto,
para concluir, es exhortarles a generar unas políticas más livianas, más generosas y sobre todo rápidas de entender, porque también nuestra ciudad y todo México requiere de trabajo oneroso. Y esta industria de la construcción es uno de los vínculos muy relevantes para mover y agilizar la economía. Por tanto, pues nuestro exhorto nuevamente por parte del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, encomiamos este instrumento y estamos aquí en la disposición de ustedes, de la candidata. Esperamos que justo el voto les favorezca de toda la ciudadanía, pero levantamos la mano, no únicamente para ser observados, no, para dar inicio ya a trabajar en el momento que usted indique, para efecto de coordinar los instrumentos. Es cuanto, gracias. Álvarez, ¿listo? Ella es directora de FROXA y vicepresidenta de Canaderis en México, que también tiene mucho que decir. Adelante. Bueno, gracias por esta oportunidad de plantearle a José Luis lo que ya sabe. Bueno, a mí sí me gustaría platicar de que los datos son objetivos y los datos son los datos. Es la administración en la que menos vivienda de interés social se ha producido. Eso lo dicen los datos, no lo dice una impresión. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo creo que aquí es justo decir que hay una primera etapa de muchos protagonistas que estamos aquí sentados, en la que tuvimos que detonar mucha oferta gracias a la reforma que hubo en el Infonavit y que le da a mucha población la posibilidad de adquirir su casa en libertad, en elección y donde ellos con un crédito asequible pudieran. Como que esa etapa se fue agotando y luego tuvimos la parte de consolidación de la infraestructura, donde estos desarrollos empezaron a consolidarse como ciudades y empezaron a tener más evolución. Y la tercera etapa no llegó, y la tercera etapa era donde estos desarrollos habitacionales se volvían detonadores y núcleos de centros industriales. Entonces, al revés de eso, se generaron ciudades o desarrollos habitacionales lejanos y con muy poca dinámica social, no abandonadas, como se dice. Esta industria, la que está aquí sentada, produjo 6 millones de viviendas y lo hizo bien, muy bien. Oye, que hay un 1% que no funcionó, probablemente tienen toda la razón y hay que detenerse y corregirlo y generar nuevas prácticas. Pero después del COVID ocurrieron muchos eventos que nos alejaron mucho de poder producir esa vivienda. Y una es que la normatividad se exponenció en todos lados. Las exigencias se exponenciaron en todos lados. Porque como todos lo hacíamos mal, porque la calidad, porque no sé qué, las autoridades se fueron al otro lado. Y hoy el nivel de exigencias de una vivienda la hace realmente cara o difícil para mucha gente comprar. Y luego tuvimos lo de las tasas, que fue otro elemento, y luego tuvimos el incremento de los insumos. Entonces, esto rompió el diálogo de las autoridades y los desarrolladores de vivienda. Y la consecuencia de ese rompimiento de diálogo es la administración con menor producción de vivienda social. Se habla que es la administración con mayor acciones de vivienda, y probablemente sí, pero las acciones no producen crecimiento económico, no producen patrimonio, no producen una detonación económica en el país. Entonces, creo que al equipo de Xochitl hay que venderle la utilidad económica y social de la industria de la vivienda, sino hay que pedirle que retome el diálogo, porque parte de lo que hemos vivido es estas gentes nuevas que llegan a las administraciones, inventan nuevos modelos, inventan nuevas ideas. Siempre hay que evolucionar y corregir, pero el mensaje hoy, tienen aquí sentados en nuestras mesas una herramienta que sabe qué hacer, sabe cómo hacerlo, y hemos sido sumamente exitosos. Solo sentemos una mesa y acordemos y veamos cómo hacemos que todo concuerde en poder hacer ese tipo de vivienda. Muy obrigada, como siempre. Y ahora voy a hablar de Peña Conchas, en representación de AMPI Nacional, como vicepresidente de Relaciones Institucionales de la Asociación
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Buenas tardes, buenos días a todos. En la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios tenemos una visión muy específica y clara del tema de la vivienda en nuestro país, así como el tamaño del reto de abatir el rezago de 9.6 millones de viviendas en México. Sabemos que es un gran reto, pero también que existen grandes oportunidades que si cada uno de los actores aquí presentes los identificamos y asumimos con responsabilidad, participando con nuestro conocimiento, nuestro expertise, es posible encontrar soluciones y dar resultados satisfactorios para los mexicanos. Mi punto de partida es la convicción de que todos los que estamos aquí reunidos hoy nos mueve la visión compartida de lograr soluciones para la demanda de vivienda adecuada para los sectores medios y más vulnerables de la población. Puedo afirmar con plena certeza que todos aquí estamos de acuerdo que debemos encontrar las formas, los cómo, los procesos, las estrategias y el financiamiento para que los mexicanos tengan acceso a una vivienda adecuada, con entornos dignos y, por supuesto, asequible. Quiero destacar los siguientes puntos. Primero, debemos entender la diferencia entre desarrollar vivienda media y social y vivienda de alto impacto económico. Ambas tienen una demanda y son actividades legítimas con utilidades diferenciadas para los desarrolladores, pero tienen diferentes procesos. Para el desarrollo de vivienda social es necesario contar con 3 elementos fundamentales: el liderazgo de los organismos de vivienda con el presupuesto suficiente y programas específicos para apoyar estos proyectos, el compromiso de los gobernadores y presidentes municipales en la aportación de tierra y servicios para las localidades donde se requiera vivienda, la participación con una auténtica visión social de los desarrolladores nacionales apoyando proyectos en materia de vivienda económica y social, aceptando utilidades diferenciadas en este tipo de vivienda. En complemento de lo anterior, en AMPI nacional vemos la necesidad de realizar las siguientes acciones: un programa nacional homologado de reforma regulatoria en todos los ámbitos de gobierno que genere dinamismo y certeza jurídica para todos los actores de la cadena de valor en el desarrollo de vivienda, la creación de un Banco Nacional de Suelo encabezado por el liderazgo de la próxima Presidenta de México o Presidente, con la participación de la SEDATU, el INDAVI, el INSUS, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Hay que perderles el miedo a nuevos procesos constructivos, a nuevos diseños, a nuevos tipos de materiales para generar una diversidad de opciones para desarrollar vivienda de una manera muy disruptiva. La participación privada es fundamental. Crear fideicomisos en materia de vivienda, pero lo más importante es el liderazgo de la próxima Presidenta o Presidente de México para convocar, entusiasmar y comprometer a todos los actores que son claves en el éxito del desarrollo de vivienda para los sectores de la población que la necesitan con urgencia. El impacto económico de la industria y de la construcción es fundamental para nuestra economía, pero es más importante aún para cumplir con el compromiso social de hacer realidad el derecho a la vivienda en el pueblo de México. En AMPI nos sumamos y ponemos a disposición de quien dirija y coordine estos esfuerzos de cara al nuevo sexenio a través de una estructura nacional de 96 secciones y más de 7,000 miembros a lo largo y ancho del país, aportando todos los elementos necesarios para definir los procesos que seguramente darán como resultado una recuperación en materia de vivienda y del sector inmobiliario en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, yo antes de darte la palabra, José Luis, yo creo que sí conoces, pero aquí tenemos a las socias Mujeres Libres por la Vivienda, muchas de ellas fundadoras, que nos enorgullece que estén aquí, como Sanita Torberson, Premio Nacional de Arquitectura, directora del CIBOR, Aurora García, directora de DERES, bueno, Carolina también nos acompaña aquí, Carolina, pero la socia fundadora es Daniela Correa, directora de Keyboard. Igual a Rosario Fernández, directora de Crédito para Ti, que ya la conocen, y Ana Lucía Pereira, cofundadora de Morgana. Y bueno, pues igualmente represento que aquí tenemos y me da mucho gusto que María se haya animado a venir, la directora de la Bolsa Institucional de Valores Viva, con el estimado Enrique Margain, el coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos en México, el estimado Carlos Gutiérrez, director del sector empresarial Infonavit. Me da mucho gusto que Ricardo Barrio esté aquí como representante de las nuevas generaciones por parte de Sadasi. Ya está Lidia, está Isaac Meta, en la Unión, mi querido Checo Real, Checo para los cuates, Inmobiliaria Pinte,
Marisa Quiroga, presidenta de AMPI Ciudad de México, nuestro representante del notariado Ciudad de México y el expresidente, mi querido José Antonio Montes de Oca, además de muchas arquitectas y arquitectos, entre otros aquí, y de AMPI. También por allá está Lorena Mercado, presidenta de Federación de Colegios Evaluadores de COBAL. Saludos. Miguel Alberto López Cuevas, también de la Asociación de Unidades de Evaluación para la Banca Comercial, el presidente. Laura Zazueta, expresidenta de la AMPI Ciudad de México. Y bueno, así te nombro que hay muchos muy conocidos, al arquitecto Pablo García del Valle, ¿no? de la Comisión de Vivienda, de vicepresidente de Vivienda de la CEVIC y demás. No presento a todos porque si no, aquí no la amanecemos, pero a todos les agradecemos mucho que estén con nosotros, por supuesto, a Vinte Inmobiliaria, Yabor, Ruba, ANSAC, AMPI, ARA, USG, Sadasi, Casa Express, Avalúos, A1, Soctec y, por supuesto, todos los aliados que nos han ayudado a impulsar este evento que aquí estamos llevando a cabo. José Luis, están los planteamientos, están las inquietudes harto conocidas por ti. Adelante. Muy buenos días. No cabe duda que participar en las campañas políticas revive el ánimo, uno reabre temas que no había visitado, escucha posturas que estaban olvidadas o no bien analizadas. Y en los próximos minutos, lo que yo quiero convencerles es que México tiene importantes retos y que con todas estas instituciones que acabamos de escuchar, tenemos la manera de resolver cada uno de los problemas. Y creo que una parte importante es reconocer que en estos retos está representada una población en México muy heterogénea. Lugares como Oaxaca, en donde 9 de cada 10 viviendas edificadas fueron por autoproducción o autoconstrucción. Y lugares como Aguascalientes, en donde solo es el 10%. Son mosaicos de realidades distintas, en donde tenemos que diseñar políticas públicas orientadas a atender segmentos diferenciados según las necesidades. Decía Aristóteles que la justicia social es el trato desigual a desiguales. Y creo que esa es la base de toda política pública. Poder reconocer de que no hay un solo saco que nos quede a todos, ni un solo vestido que les quede a todos. Y es en ese contexto que en la vivienda en México, hoy por hoy sabemos, por ejemplo, que este año se van a edificar 900,000 viviendas. Esto ya lo sabemos porque es la inercia histórica de una población que crece hasta el año 2054. México debería de estar produciendo cada año más viviendas para satisfacer la formación de 800,000 hogares cada año y las aspiraciones de 700,000 mexicanos y mexicanas que se incorporan al mercado laboral y que tendrán en unos años el deseo de una vivienda rentada, de una vivienda propia, de una vivienda autoproducida, de una vivienda autoconstruida, dependiendo de sus segmentos. En la mesa de vivienda de la campaña de Xóchitl Gálvez, estamos analizando soluciones diferenciadas por diferentes cuadrantes. Entendemos que en México hay trabajadores formales, trabajadores informales, trabajadores mixtos, con ingresos altos, medianos y bajos, y que en esa matriz caben necesidades y soluciones diferenciadas según las capacidades y el desarrollo. Fíjense ustedes, de las 900,000 viviendas que se van a construir en México este año, uno de los principales problemas es que por lo menos 6 de cada 10 viviendas que vamos a edificar en México este año van a tener dudoso valor patrimonial para sus habitantes.
Y la vivienda, como todos lo hemos sabido, debe de ser una fortaleza no solo de la economía familiar, sino de la movilidad ascendente de las familias. Por ahí se escuchan dichos, por ejemplo, de que la vivienda es una fábrica de clases medias. Pues lo es. Quien tiene vivienda en México, automáticamente es clase media. Y lo que queremos es un país en donde la vivienda sea un patrimonio real para las familias. Hace algunos años, en la primera década que se citó ya en una intervención, hace algunos años, 7 de cada 10 viviendas se hacían de manera formal. Hoy son 3, y en el mejor de los casos 4, viviendas formales que se hacen de cada 10 que se construyen. Y una de las limitantes que tenemos que reconocer es que México no es lo mismo hacer vivienda, como algunos de ustedes están haciendo ya en otros países, en donde una vivienda de interés social parte de $130,000 en adelante. ¿Por qué? Porque tienen sociedades con ingresos per cápita de casi $70,000 per cápita. Pero México, que tenemos menos de $10,000 de ingreso per cápita, eso constriñe el tipo de soluciones que los arquitectos pueden soñar, pero que es una realidad que se impone. La realidad se impone con lo que puede el mercado pagar. Pero no hay que olvidar que una de las premisas importantes, y voy a aprovechar para comentarles que tenemos todo lo que nos estamos comprometiendo, lo estamos poniendo por escrito. Y uno de los elementos importantes, que aquí tenemos ejemplares para quien guste verlos después, uno de los elementos importantes es reconocer que tenemos que diseñar soluciones y reconocer que la vivienda no solo es un instrumento de política social, sino que también es un instrumento de política económica y de reactivación económica que ha sido utilizado en otros tiempos como medida contracíclica en momentos en que el ciclo económico es descendente. En el tema de las ciudades, donde Roberto es el experto, mi único comentario sería que no se nos debe de olvidar que la fortaleza de un país no nace de la competitividad del país, nace de la competitividad de las ciudades en ese país. Lo que hace competitivo un país es la competitividad de sus ciudades. Y es en ese contexto que las políticas de gobierno también encuentran en México otra variable estructural. La política de vivienda, que se empezó a conocer a nivel mundial desde aquella Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, en donde es la primera vez que la vivienda, entre otras cosas, se reconoce como un derecho humano y que, por supuesto, debe de continuar como un derecho humano. No es lo mismo hacer vivienda desde el punto de vista de políticas públicas en una república unitaria, como sería el caso de Francia y de Chile, en donde hay 2 niveles de gobierno, el central y el municipal, y una república federal que tenemos 2 órdenes constitucionales y 3 niveles de gobierno. Se hablaba de la coordinación. Uno de los ejes que está escrito en la página central de este proyecto es precisamente el lograr trabajar en una coordinación público-privada. Evidentemente que si no logramos tener una coordinación público-privada, no tenemos el acceso al talento que existe en la sociedad para poder discutir, diagnosticar y acordar cuál es el problema. Y nosotros siempre hemos pensado que si entendemos un problema, las soluciones brindan a la vez. Es una cosa pragmática. Si no entendemos el problema, no vamos a poder diseñar las soluciones. Los temas de transporte y movilidad, que son el expertise del equipo de innovación y ciudades del futuro, no nos dejarán mentir. Tenemos que entender los problemas y diseñar soluciones. ¿Dónde existen esos problemas y esas soluciones? Creo que quiero privilegiar más el tiempo para preguntas y comentarios. Bueno, pues
Decía Lidia que en la realidad se impone. Les voy a dar solo un dato. En el año 2014 se produjeron 28,000 viviendas económicas. El año pasado, 842. Esa es una realidad. ¿Eso es bueno para el país? No, no es bueno para el país. Entonces, ¿cómo entender el problema que tenemos de que teniendo una población que sigue creciendo hasta el año 2054, de que teniendo una formación de hogares de 800,000 cada año, y de que tenemos un problema de distribución de ingresos en México? ¿Por qué en el 2014 hacíamos 28,000 viviendas económicas y por qué el año pasado fueron menos de 1,000? No checa. Si hay más demanda real o social, ¿por qué hay menor oferta? Y ese es el tipo de comentarios y de diagnósticos que tenemos que hacer por cada uno de los nichos de mercado. Mencionaba Lidia la inflación de los materiales, se mencionaba la distribución del ingreso, en donde el costo de los insumos ha evolucionado más rápido que el poder adquisitivo del mercado. Y por eso, Xóchitl Gálvez se ha comprometido, entre otras cosas, a buscar un horizonte de 5 millones de viviendas. ¿Es fácil? No, no es fácil. Claro que no es fácil. Pero si no tenemos en el horizonte una meta ambiciosa, no nos vamos a poner de acuerdo de cómo llegar al otro lado de ese río, de esa meta de 5 millones que se está planteando. Pero otra cosa que la campaña de Xóchitl ha reconocido, y lo han escuchado ustedes, es la necesidad de volver a considerar darles ayuda económica con recursos fiscales a las familias de menores ingresos en México. Entonces, uno de los programas que regresaría con Xóchitl, presidenta, sería el apoyo a los compradores de vivienda. Discutamos que sea transparente, discutamos cómo aprender del pasado, discutamos cómo hacerlo mejor que antes, si hay una manera, pero no debemos de tener miedo a que tengamos que reconocer que como política social para mejorar la distribución del ingreso y la creación y la formación de clases medias en México, se vuelvan a destinar recursos fiscales para apoyar el ingreso de los adquirentes de más bajos ingresos. Otro de los temas que estamos viendo en los nichos es el tema ambiental. Por eso nos hemos comprometido a apoyar 2 millones de techos solares en este parque habitacional de casi 37 millones de viviendas en México. Es importantísimo reconocer que la electricidad y el agua que estamos diciendo son insumos importantes, y por eso en la campaña de Xóchitl hemos creado una mesa transversal de vivienda. Le pusimos vivienda porque se nos ocurrió a nosotros, pero puede haber sido la mesa transversal de innovación y ciudades del futuro, pero ahí está Roberto también, está la mesa de agua, está la mesa de infraestructura, está la mesa de energía, está la mesa de finanzas públicas, que comenzó con Carlos Ursúa y ahora con Fernando Galindo. Y entonces estamos tratando de ver el fenómeno de la vivienda, pero también con los impactos colaterales que se requieren para resolver los problemas que vayamos diagnosticando. Y con esto concluyo, hay un sinnúmero de capítulos en el que tenemos que trabajar en esa coordinación público-privada. Este tema de la política de la vivienda para migrantes. Aquí nos acompaña Juan Hernández, que es el encargado del tema de migrantes en la campaña de Xóchitl. Está el tema de la vivienda en apoyo a policías, militares, marinos. Está el tema de la vivienda en renta, revisitar la vivienda en renta. Pablo, agradezco el documento que me entregaste, he platicado con Pablo ya algunas veces. Estamos muy interesados en la nota reciente sobre esta fibra que apoyaría la vivienda en renta. ¿Y saben qué hemos aprendido en la mesa de vivienda? Que en el fondo tenemos muchísimas coincidencias. Tenemos muchísimas coincidencias. Lo que tenemos que hacer es esas coincidencias transportarlas a políticas públicas, asegurarnos que estén en el PEC del 2025,
asegurarnos que estén en el Plan Nacional de Desarrollo en el primer trimestre del próximo año, asegurarnos que tengamos un programa sectorial de vivienda, de desarrollo urbano y de ciudades, y asegurarnos de que tenemos toda la arquitectura legal que requiere un país para tener buenas políticas públicas y empezar a resolver problemas concretos. El gran reto, y con esto termino, es que tenemos que duplicar el tamaño del mercado formal de vivienda, cuando menos en el próximo sexenio. ¿Es fácil? No es fácil. Platicaba yo con Isaac Meta hace unos días que el principal problema de poner metas es que en un ambiente donde ha disminuido el número de actores, reconstruir la arquitectura necesaria para incrementar la oferta y focalizarla, no solo donde hay un mercado natural, sino donde hay un mercado que tenemos que orientarlo como política social, va a tomar tiempo. Entonces, buenas ideas, políticas públicas nacionales, buenos programas de gobierno y, por qué no decirlo, regresar los recursos fiscales para apoyar a los compradores. Por su atención, muchas gracias. José Luis, adelante todos. Comentarios, preguntas. A ver, no se peleen. Los ha dejado los nadadores. Listo, Pablo, ¿le podemos pasar el micrófono? En lo que llegue con Pablo, puedo preguntar, me quedé con la duda de por qué van a perder el valor patrimonial 6 de cada 10 de esas viviendas construidas en esta administración. Todos hemos escuchado que el principal formador del patrimonio es la vivienda, porque es un patrimonio que genera un activo y que se puede realizar en el mercado con una plusvalía. Si tenemos un mercado integrado y dinámico, sin barreras, todavía tenemos muchas barreras. Todavía no es fácil, por ejemplo, si yo tengo una casa en Guanajuato, me voy a trabajar a Querétaro, que yo pueda vender mi casa, realizar ese activo y comprar otra en Querétaro. Eso todavía no es tan fácil, hay barreras todavía. En el mercado informal, la prueba de ácido es el patrimonio tiene que poder calificar como garantía para un hipoteca. Si no, es un patrimonio teórico. Entonces, cuando se construyen viviendas informales, en terrenos informales, sin arquitectura, sin diseño, sin ventilación, o como decimos ahora correctamente, sin ser vivienda adecuada, los 7 elementos de la vivienda adecuada. Entonces, la pregunta es, si yo quiero vender esa vivienda, ¿hay alguien que le otorgue al comprador una hipoteca para comprarla? La respuesta es que no. Entonces, en el largo plazo, es posible que una buena parte de ese parque habitacional que sea edificado sin orientación, sin ayuda técnica para la autoconstrucción o la autoproducción, la realidad de las cosas es que no tenga ningún valor más que el del terreno. Y en el largo plazo, esa vivienda pues solo tenga valor de uso, pero no un valor de cambio con valor patrimonial para el Gracias nuevamente, Mariel. Bienvenidos Roberto y José Luis. Más que pregunta, es una inquietud complementaria. Por supuesto que tenemos enorme cantidad de coincidencias, diría yo casi todas. Urge reactivar el sector, urge volver a tener una industria de la vivienda que ha sido desmantelada ampliamente. En el Estado mexicano tenemos a Banobras, que financia la infraestructura a gran escala, Bancomext, que financia la exportación, Nacional Financiera, que apoya a las pequeñas empresas, y teníamos la Sociedad Hipotecaria Federal, que era el Banco de la Vivienda. Urge recuperar a la CIF.
darle nuevamente aire para poder tener el banco de la vivienda. Y ojalá y efectivamente podamos seguir discutiendo, José Luis, amigas y amigos, el tema de FibraBit, la fibra para la vivienda en renta, que creo que es un esquema que puede apoyar ampliamente a resolver solamente uno de los grandes retos que tiene el sector. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Y recibo tu documento que voy a leer con mucha atención, por supuesto, en la mesa de vivienda. En la página central del folleto que les están repartiendo, viene precisamente uno de los compromisos, es profundizaremos a través de la Sociedad Hipotecaria Federal en el desarrollo de productos complementarios al crédito hipotecario. Entonces, FibraBit es uno de los temas que queremos entender con mayor profundidad. Leímos la nota que salió en la reforma hace 3 días, y encantado de platicar con muchísimo gusto. Tengo entendido que Armando ahí es el líder y lo buscaremos con mucho gusto. Quiero hacerles un comentario rápido. Nosotros pensamos, uno de los compromisos que hizo ya la candidata es el estudiar, el establecer una institución, yo le llamaría de corte FONAPO, que ya desapareció, ya legalmente desapareció, pero nos parece que es una institución que para las familias de menores ingresos habría que revisitar y ver cómo diseñamos juntos una institución que complemente a la CIF para el mercado abierto o para el mercado mixto, de manera complementaria con el mercado privado. Y nosotros pensamos que, por ejemplo, se podría ser mucho más agresivo en el seguro de crédito, en donde para ciertos nichos y focalizados, ya sea por perfil del cliente o por región geográfica, el gobierno podría tomar un mayor riesgo con seguro de crédito para permitirle en los análisis de riesgo del financiamiento privado que entren a ese tipo de segmentos. Gracias. Al igual que Pablo, Marcos Bejarle de Claver, al igual que Pablo Luis, es un comentario complementario. Si tienen contemplado, en la actualidad ya prácticamente todo es digital, complementando toda tu exposición, si tienen complementado la hipoteca digital, la digitalización de procesos y ahora el uso de inteligencia artificial en todos los procesos de originación de vivienda, no es nada nuevo, ya vamos incluso atrasados. No sé si lo tengan ya, aprovechando que está innovación y vivienda juntos, creo que deben, hoy más que nunca deben ir de la mano, entonces si lo tienen contemplado. Gracias. Antes de darle a Roberto la palabra, a ver, hemos analizado, vamos, un titipuchán de proyectos. Estamos muy conscientes que la Sociedad Hipotecaria Federal está trabajando en los temas de hipoteca digital y que ya hay mucho trabajo hecho. Creo que lo que Xochitl ha dicho, y es un compromiso, es que pues, lo que funciona se queda, lo que anda regular se perfecciona y lo que no funciona pues, no se queda. Me parece que el tema de la hipoteca digital es muy importante. Introducir la inteligencia artificial, yo creo que Enrique Margael sabe mucho más que yo de eso, pero evidentemente que son retos que los vamos a tener que enfrentar, los hayamos considerado o no. No tenemos una propuesta, tenemos 18 propuestas públicas. Sí estamos viendo el tema digital, pero nos encantaría trabajar con la Sociedad Hipotecaria Federal para ver cómo se impulsa, obviamente con la Asociación de Bancos de México, a ver cómo se impulsan todo este tipo de temas, porque una de las maneras de disminuir el costo de las hipotecas es disminuir los modelos de análisis de riesgo de las transacciones, y cuando son parametrizados, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo fui director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, iniciábamos, hablando de la prehistoria, hace como 20 años, iniciábamos cómo parametrizar el análisis de factoraje en exportación. Entonces se hicieron modelos para ver el perfil del comprador y en 5 minutos
se decidía básicamente que a un costo muy bajo si se otorgaba un factoraje a un cliente de exportación de México en función de la calidad del comprador al que le estaba exportando. Entonces sí hay muchas maneras. Gracias, Marco. Roberto, ¿quieres comentar algo? Digo, diría que la mejor política de innovación no es que innovemos A, B o C, sino que tengamos la capacidad de innovar lo que sea necesario innovar, ¿no? Es una política de apertura. Entonces, si hipoteca digital es la ruta, si inteligencia artificial es la ruta, o sea, abramos todas las puertas que se puedan en el tema digital. Y también, pues, un poco de las preguntas anteriores, yo te diría, por supuesto que cualquier idea está abierta al diálogo. O sea, las etapas de instrumentación de una idea no pueden ser de ahí te va, ¿no? Realmente tiene que haber retroalimentación en cualquier innovación, sea tecnológica o no tecnológica. Adelante, Enrique. Sí, ¿qué tal, José Luis, Roberto? Pues básicamente un tema que hemos platicado ya por mucho tiempo, un producto enfocado al mercado de no afiliados, que incorpora una serie de componentes como es el ahorro como un mecanismo de determinar la capacidad de pago de una persona, no necesariamente llegar a un monto objetivo como enganche, el tema de garantías, lo dijiste muy bien, el seguro de crédito a la vivienda, cómo podemos llegar un poco más para garantizar la parte del financiamiento, el financiamiento como un mecanismo sumamente importante y cómo estos componentes nos van a ayudar a darle esa parte de financiamiento a todo este mercado que llamamos de no afiliados. Ese producto lo aspiramos tener desde hace muchos años a una escala importante. Se requiere necesariamente el tema de subsidios, de un apoyo estatal, federal y que sea totalmente transparente, pero creo que esta es una aspiración que tenemos desde hace muchísimos años, pero que no hemos podido conformar ese producto que llegue a una gran escala y que lo que permita es que cada día muchos jóvenes que ven muy lejano el poder acceder a una vivienda vía financiamiento, pues puedan tener una vivienda y puedan crear patrimonio, ¿no? Ese creo que ha sido uno de los temas que hemos comentado en muchísimos foros, pero lamentablemente no lo hemos podido aterrizar para apoyo de la gente. Gracias. Un comentario paralelo. Ese es un tema que Jorge Yarza, que es su coordinador de vivienda del equipo Xochitl, y yo platicamos con Carlos Ursúa, desafortunadamente falleció. Pero este es un tema que se platicó en su momento con Carlos, lo estamos platicando con Fernando Galindo, pero sí necesitamos, dentro del macro espacio fiscal de las finanzas públicas nacionales, encontrar, y quiero decirles que creo que si hay una persona que conoce este sector, es la candidata Xochitl Gálvez, en función no solo de su formación académica, sino de su desempeño profesional, y me parece que hay una plena conciencia que la política nacional de vivienda debe de incrustarse en la agenda económica y en la agenda social. De hecho, si ustedes observan el documento que presentó el 6 de diciembre José Ángel Gurría, digamos de los primeros pinceladas del Programa Nacional de Gobierno de la próxima administración de Xochitl Gálvez, curiosamente la política de vivienda está en el capítulo económico. Entonces creo que ese es un mensaje importantísimo que hay que reconocer y pues que tú y yo hemos platicado innumerables veces de este tema. Evidentemente lo que se requiere es una protección público-privada y como lo decía Lidia, la realidad se impone y la realidad es que se requiere un apoyo público para que esto funcione en el mercado abierto. No se nos olvide, en su momento, COVID llegó a otorgar 65,000 hipotecas al mercado abierto. Se ha podido antes, se podrá repetir. La última intervención, por favor. Sí, muchas gracias. Pues coincido ampliamente con Enrique, es un tema que ha quedado totalmente fuera de muchas de las agendas por mucho tiempo. Es indudable que gran parte de la población de este país pues, está en realidad alienada de la posibilidad de crédito y pues no puede haber desarrollo si no hay financiamiento. Eso es básicamente una pues, condición necesaria. El financiamiento con desarrollo y crecimiento van siempre de la mano. Efectivamente, en esta alienación financiera, una gran parte de la población, 56% según INEGI,
pues encontrarían estas características de ser personas que quedan totalmente fuera de cualquier posibilidad bancarizada. Como representante de una entidad financiera alterna a las entidades bancarias, nosotros hemos venido proponiendo un modelo que sí permitiría esa inclusión. Sin embargo, tenemos el freno de que al no operar en las mismas características en las que un banco tradicionalmente lo hace, los organismos o las entidades de vivienda, Infonavit, Fobiste y algunas otras que son estatales, no permiten que sus derechohabientes puedan tener acceso a este tipo de esquemas alternos de financiamiento que operan ya justamente como Enrique lo proponía. Mi comentario, más que una pregunta general, era que sí debe incluirse la posibilidad de abrir también otro tipo de esquemas de financiamiento. Creo que lo tiene contemplado, por seguro así es, pero justamente creo que sí es algo bien necesario considerar, pues que hay un gran espectro de alienación financiera en este país que se tiene que superar, y eso ya es de manera urgente. Gracias a esta aportación. Sin duda, y yo te complementaría que diría que uno de los grandes cambios de la política de vivienda como política de Estado, históricamente en México ha sido reconocer que la sociedad no vive en compartimentos estancos. Antes de 1992 eran los desarrollos del Fobiste y el desarrollo del Infonavit y los desarrollos privados. Hoy en día en un solo desarrollo hay derechohabientes y clientes integrados, y eso fue un gran cambio en México. Y el tema del financiamiento, hay que recordar que la ley del Infonavit incluye el artículo 43 bis, que precisamente lo que busca es integrar la aportación obrero patronal como fuente de repago entre terceros. Entonces, sí hay cierta arquitectura, había que analizar en particular los esquemas, pero evidentemente lo que se tiene que hacer es incrementar y facilitar el acceso al financiamiento, porque la vivienda, a diferencia de otros mercados, depende de la oferta de crédito hipotecario para que la demanda social se transforme en demanda real. Muchas gracias. Roberto, ¿algo más con lo que quieras concluir? Pensaría que uno de los grandes cambios a los que aspiramos para el gobierno de Xochitl Gálvez tiene que ver con este echaleganismo, ¿no? Es decir, Xochitl es la representación de alguien que lucha y va saltando los obstáculos que se encuentran. Pero también una perspectiva crítica de esto es, a ver, esto es individual y lo que necesitamos es social, es decir, que cualquiera que quiere estudiar tenga las oportunidades para estudiar, que cualquiera que quiera tener su vivienda pueda hacerse una vivienda, que cualquiera que pueda soñar pues pueda hacer realidad sus sueños. Y el mensaje político de un triunfo de Xochitl Gálvez va por ahí, porque en realidad está abriendo la puerta a un país que se ha negado a soñar muchas veces. Y entonces que este tema de hacer que los jóvenes se hagan una vivienda, tiene que construir las instituciones para que los jóvenes se hagan la vivienda, pero tiene que también dejar la solución para que lo que haga falta en este país, ¿no?, sea un sistema universal de salud, sea un sistema universal de educación media, superior, especialidad, y una serie de prestaciones sociales, etcétera, que puedan ocurrir, que la infraestructura que nos hace falta local y nacionalmente pueda ocurrir, que tengamos como todo eso en la mesa con instituciones detrás. Entonces, creo que el triunfo de Xochitl debe significar eso. No es nada más el triunfo de la voluntad, sino el cómo la voluntad nos lleva a soñar y cómo la voluntad nos lleva a construir instituciones para que esos sueños se hagan realidad. Gracias. Yo terminaría diciendo que el 2 de junio es una fecha muy importante. Todo el mundo hemos recibido invitaciones para un voto razonado. Yo hoy vengo a decirles, razonen su voto en favor de Xochitl Gálvez. A eso venimos. Y si quieren conocer las propuestas, no solo de este sector, sino de todas las 35 mesas temáticas que tiene la campaña de Xochitl, en el folleto que les estamos repartiendo hay un QR al final que los lleva a un sitio en donde están numeradas todas las propuestas y compromisos de la candidata a la presidencia de la República. Por su atención, muchas gracias.